En esta ocasión realizaremos una tabla de amortización, tanto por el método francés como por el método alemán, apoyándonos en Excel. Previo a ello, debemos recordar qué es un sistema de amortización. Y bueno, es una forma en la que realizamos el pago de un préstamo o de una deuda o de una obligación financiera, donde eliminamos una deuda de una forma progresiva a través de pagos periódicos. Cada pago o cada cuota va a incluir una parte que es interés y otra que es capital. ¿De acuerdo? Y todas ellas durante un periodo ya obviamente establecido. Primero iniciaremos con el método francés. La principal característica es que en este método vamos a tener una cuota fija, una cuota constante. ¿Y cómo se halla? Pues veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros adquirimos una deuda de $50,000, la cual vamos a devolver, a pagar en un plazo de 12 meses, con una tasa mensual de 1.39. Previo a observar, porque ya estos son los únicos tres datos que necesitaríamos, con fines educativos veamos cómo se obtiene una tasa anual. Recordemos que es 1 más la tasa mensual elevado a 12, que es el número de meses que hay en un año, menos 1. Eso quiere decir que una tasa mensual de 1.39 es aproximadamente una tasa anual de 18.02. De acuerdo. Ahora veamos, Excel, ¿qué función nos da para esto? Pues para ello vamos a utilizar la función pago, la cual abrimos paréntesis. La primera variable o dato que necesitamos es la tasa. Obviamente la tasa es mensual porque ese es el periodo en el cual lo vamos a devolver. Utilizamos luego el número de periodos, 12. Y finalmente, en negativo, no se olviden eso, símbolo menos, el valor actual o el monto de la deuda. Y ahí podemos cerrar la función. Sin embargo, si nos damos cuenta, aquí existen dos valores más. Pero veamos qué pasa si no lo llenamos. De igual manera nos sale. Ese sería el monto de la cuota fija durante los 12 meses. Pero veamos un poco más esta función. Para ello vamos a poner acá al lado función. Acá vamos a poner pago. Ponemos aceptar. Aquí están las 5 variables o los 5 datos que necesitamos. Primero era la tasa. Ok, la tasa, ¿cuál necesitaríamos? ¿La anual o la mensual? Como estamos trabajando en periodos mensuales, es la mensual. ¿Cuántos meses vamos a pagar? El número de periodos, 12. Listo. El valor actual, menos los 50.000. Acá la duda puede ser, ¿por qué se ponen en negativo? Lo que sucede es que eso es una deuda, una obligación financiera que hemos adquirido. Entonces Excel lo entiende también así, es un egreso. De alguna u otra manera es una obligación que nosotros tenemos que realizar. Es dinero que saldrá de nuestro flujo de caja, de nuestro balance personal, etc. Entonces por eso se considera como negativo en este enfoque, digamos, en esta función de pago. Ahora, estos tres son obligatorios. Luego viene el valor final, o el valor futuro. Si nosotros lo dejamos en 0, quiere decir que Excel lo interpretará como que toda la deuda tiene que ser cancelada al final de los 12 meses. Es decir, como si acá hubiese un 0. Lo cual casi siempre es así, pero pueden haber otras situaciones. Vamos a dejarlo en blanco. Finalmente, en tipo, hay solamente dos respuestas, el valor 0 y valor 1. El valor 0 quiere decir que el pago de esta cuota se realizará al final del periodo. Y el valor 1 es en inicios del periodo. Por ejemplo, si nos tocará pagar en enero o en julio, con valor 0 estaríamos pagando el 31 de julio. Y si pusiéramos valor 1, estaríamos pagando los primeros días de julio. Por ejemplo, acá podemos ver, si yo lo dejo vacío, el sistema automáticamente lo considera 0. 0 y la cuota es 4.552.65 redondeando. Es lo mismo. Pero si yo pongo o pusiera acá un 1, la cuota sería menor, 4.490.23. Sin embargo, con fines de que sea lo mismo,
y poder entender la idea de esta función, vamos a dejarlo acá y listo. Ahora, lo mejor es trabajarlo en esta tabla, donde tenemos obviamente los periodos, el número de, disculpen, el monto de la cuota, el interés que se paga por cuota, la amortización del capital que se paga por cuota y al final el saldo. Al momento cero, cuando nosotros adquirimos la deuda, debemos en ese momento 50.000. ¿Cómo se halla la cuota? Pues vamos a ver nuevamente la función pago. ¿Qué es lo que necesitamos? La tasa mensual. Sin embargo, como esto lo voy a arrastrar para todos los periodos, voy a fijarlo con F4. Luego necesito el número de periodos, también con F4. Y finalmente, el valor en negativo, nuevamente fijado. Cierro y este sería el valor de la cuota. Sin embargo, sabemos que se paga un interés. Tenemos para ello que multiplicar la tasa mensual, obviamente lo fijamos, es un dato acá fijo, por el saldo en ese momento, que es el saldo del periodo anterior. En el momento cero fue 50.000. Listo. Es decir, que de la cuota de 4.552.65 el interés a pagar o el interés son 695. Entonces la amortización del capital, ¿cuál sería? El resto. Entonces sería esto menos el interés. Listo. Y si en esta cuota he pagado este capital, ¿cuánto de saldo me quedaría? ¿Cuánto de deuda aún tendría? Pues sería el saldo del periodo anterior menos la amortización de la presente cuota, ¿no? Listo. Teniendo todo esto, solamente esta primera línea, podemos directamente para abajo. Se ejecuta todo y acá podemos ver. El método francés nos da una cuota constante, es igual en todos los meses. Un pago de intereses que disminuye. Esto es completamente lógico, ya que la tasa de interés que pagamos, o bueno, los intereses que pagamos, está en función de un porcentaje del saldo que debemos. Y obviamente el saldo o la deuda que tenemos baja mensualmente. Y obviamente el capital amortizado cada vez aumenta. Este es el método francés. El método alemán para una amortización, a diferencia del método francés, nos habla de una cuota que varía. Esa es la principal diferencia que existe. Vamos a poner el mismo ejemplo, ¿sí? Supongamos que nosotros adquirimos una deuda de 50.000, la cual teníamos que devolver en 12 meses, un periodo de 12 meses. Supongamos que esta vez no tenemos como dato la tasa mensual, sino la tasa anual, que fue 18.02. Como ahora tengo de dato la tasa anual, para hallar la tasa mensual sería lo inverso a lo que habíamos realizado anteriormente. Entonces para ello simplemente es 1 más la tasa anual elevado a 1 entre 12, porque estoy llevándolo a mes. Todo ello se resta de 1. Por lo que nuestra tasa mensual, como vemos, era de 1.39. Es otra forma de hallarlo, ¿sí? Bueno, vamos a la tabla de amortización. En el momento cero, al momento que adquirimos la deuda, son los 50.000, tal cual. Sin embargo, como se indicó, la amortización o el capital que se paga en cada cuota es constante, es igual en todos los meses. Entonces, ante ello, vamos a poner los 50.000, lo fijamos, porque vamos a jalarlo para toda esta columna, entre el número de periodo. Uy, ok, está acá. Entre el número de periodo. También lo fijamos. Listo. Esa va a ser la amortización de capital. Y esto lo podemos jalar porque se va a mantener constante. Ahora,
recordemos lo siguiente. El interés pagado es simplemente el saldo capital restante que tenemos multiplicado por la tasa mensual. Listo. El monto de cuota sería simplemente lo que corresponde al interés más la amortización, ¿no? La amortización del capital. Sin embargo, ¿cuál sería el saldo? Nuevamente, es los 50.000 menos lo que ya se pagó. Teniendo completa toda esta fila, podemos hacer así. Acá me olvidé fijar. Fijamos. Una vez que fijamos, se habrá resuelto. Acá podemos ver lo siguiente. Vamos acá a hacer lo siguiente. En el método alemán, como ya hemos mencionado antes, lo que corresponde al pago o a la amortización del capital se mantiene constante. Nuestra tasa, nuestros intereses pagados disminuyen y también el valor de la cuota. Esa es la diferencia, ¿verdad? Con el método francés, donde el monto de la cuota se mantenía constante y el capital que se iba realizando, que se iba pagando, iba aumentando. Acá no. Si bien es cierto que desde un punto teórico podrías quizás intentar comparar ambos con simplemente considerando los intereses pagados, por ejemplo, acá podríamos poner la suma de intereses 4.518 y en el método francés 4.631. Podríamos quizás incluso tomar decisiones desde esta perspectiva. Sin embargo, tenemos en cuenta que en la realidad aplican muchas otras variables, desde quizás flujos de caja o escenarios probables, donde quizás se deba priorizar no tener un tipo de cuota fija o se va a tener o quizás si sea necesario tener un monto de cuota fija, la cual nos permite hacer una proyección, un flujo de caja un poco más holgado incluso, ¿no? Pero bueno, eso ya se pone a discusión y se tiene que ver caso a caso, ¿no? Sin embargo, esta es una de las maneras en que podemos utilizar Excel tanto para hacer tablas de amortización, tanto por el método alemán como por el método francés.